El salón principal de Coldmere Manor resplandecía bajo la luz dorada de las arañas de cristal. Era la noche del baile anual que la familia organizaba cada primavera, y toda la alta sociedad de Norfolk se había congregado entre sus muros. El aroma a rosas frescas y cera de velas flotaba en el aire tibio, mezclándose con el murmullo elegante de las conversaciones y el tintineo delicado de las copas de champán. Lavinia Coldmere observaba desde el rellano de la escalera principal, sus manos enguantadas, aferradas a la barandilla de caoba. A sus 22 años, poseía una belleza que hacía voltear las cabezas, cabello castaño oscuro que caía en suaves ondas hasta su cintura, ojos color avellana que parecían capturar la luz como el ámbar, y una figura esbelta enfundada en un vestido de seda verde esmeralda que había pertenecido a su difunta madre. Era el único vestido elegante que le permitían usar, y solo porque las apariencias debían mantenerse ante la sociedad. Lavinia querida, la voz melodiosa de su madrastra, Eleanor Coldmere, resonó desde abajo. ¿Por qué no bajas a saludar a nuestros invitados? Después de todo, también es tu hogar. Las palabras sonaban dulces, pero Lavinia conocía el veneno que escondían. Eleanor era la imagen perfecta de la elegancia. Cabello rubio recogido en un elaborado peinado, vestido de seda azul zafiro adornado con encajes franceses y una sonrisa que derretía corazones. Viuda del padre de Lavinia desde hacía 3 años, se había convertido en la admiración de toda la región, caritativa, gentil, refinada, una madre devota para sus 2 hijas biológicas, Beatrice y Cordelia, y supuestamente amorosa con su hijastra. Pero entre las paredes de Coldmere Manor, cuando las puertas se cerraban y los sirvientes eran despachados, Eleanor mostraba su verdadero rostro. Lavinia descendió lentamente por la escalera, sintiendo las miradas de los invitados sobre ella. Algunos sonreían con aprobación, otros murmuraban comentarios sobre su parecido con su difunta madre, Lady Catherine, quien había sido muy querida en Norfolk. «Ay, pobre Lavinia», escuchó que susurraba Lady Pemberton a su compañera. «Qué afortunada es de tener una madrastra tan paciente. He oído que la muchacha es difícil». Lavinia apretó los dientes. Por supuesto que habían oído eso. Eleanor se había asegurado de sembrar esa narrativa durante años, con comentarios sutiles aquí y allá, suspiros de preocupación maternal perfectamente calculados, lágrimas discretas cuando supuestamente Lavinia volvía a portarse mal. «Madre». Beatriz, la hija mayor de Eleanor, se acercó con una copa de ponche. «El duque de Dartmoor acaba de llegar. ¿No deberías recibirlo personalmente?». La expresión de Eleanor se iluminó con un brillo calculador que Lavinia conocía demasiado bien. El duque, Cedric Dartmoor, uno de los hombres más ricos y poderosos de Inglaterra, cuyas propiedades se extendían por 3 condados. Soltero, 32 años, y notoriamente selectivo con su compañía. «Por supuesto, querida». Eleanor alisó su vestido y compuso su expresión más encantadora. «Beatriz, acompáñame». «Lavinia, ve a supervisar la cocina. Creo que los sirvientes están dejando que se acaben los canapés demasiado rápido». «Pero madre, yo...». «Ahora, Lavinia». El tono de Eleanor seguía siendo dulce, pero sus ojos brillaban con una advertencia clara. «Sabes que los detalles domésticos son tu responsabilidad. Después de todo, necesitas aprender a manejar un hogar si alguna vez esperas casarte». Varias damas cercanas asintieron con simpatía hacia Eleanor, admirando su paciencia con una hijastra tan descuidada con sus deberes. Lavinia sintió el calor de la humillación subir por su cuello, pero mantuvo la compostura. Había aprendido que cualquier protesta solo reforzaría la imagen que Eleanor había construido de ella: malcriada, desagradecida, problemática. «Sí, madrastra», respondió en voz baja, y se dirigió hacia los pasillos que conducían a las cocinas. Mientras caminaba por el corredor menos iluminado, lejos de la brillantez del salón, Lavinia permitió que sus hombros se hundieran ligeramente. Este era su vida ahora. 3 años de tortura silenciosa disfrazada de cuidado maternal. Eleanor había entrado en sus vidas cuando Lavinia tenía 17 años, apenas 6 meses después de que su padre enviudara. Lord Thomas Coldmere, devastado por la pérdida de su amada esposa, había sido presa fácil para el encanto de la viuda Eleanor Hardwicke. La boda había sido rápida, demasiado rápida, según los estándares de luto apropiados,
Pero Eleanor había convencido a su padre de que la vida debía continuar, de que su hija necesitaba una figura materna. Lavinia, todavía sumida en el dolor por su madre, había intentado darle una oportunidad a Eleanor. Tal vez realmente podría llenar ese vacío horrible en su corazón. Qué ingenua había sido. Durante los primeros meses, Eleanor había sido todo dulzura y atención cuando Lord Coldmere estaba presente. Pero cuando él salía de viaje de negocios, la máscara caía. Comenzaron los comentarios crueles, las restricciones sutiles, el aislamiento gradual de sus amistades. Eleanor había reemplazado lentamente a los sirvientes leales a la familia Coldmere con personal propio, personas que le debían lealtad solo a ella. Luego, apenas un año después de la boda, Lord Coldmere había sufrido un ataque al corazón mientras cabalgaba por sus tierras. Había muerto instantáneamente. Lavinia apenas había tenido tiempo de procesar su pérdida cuando Eleanor, ahora viuda por segunda vez y con control completo sobre la fortuna Coldmere, hasta que Lavinia cumpliera 25 años, había mostrado finalmente su verdadera naturaleza. ¿Lavinia? La voz la sobresaltó. Se giró bruscamente y se encontró frente a frente con un hombre alto, vestido con un impecable traje negro. Sus ojos eran de un gris tormentoso, su cabello oscuro peinado hacia atrás, revelando rasgos aristocráticos y una mandíbula firme. Había algo en su mirada que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de todas las fachadas y pretensiones. Disculpe, Lavinia hizo una reverencia rápida, reconociendo instintivamente a alguien de alto rango. No esperaba encontrar a ningún invitado en este pasillo. Me perdí tratando de encontrar el jardín, explicó el hombre con una leve sonrisa. Los salones abarrotados nunca han sido de mi agrado. Prefiero el aire fresco. El jardín está en la dirección opuesta, señor. Lavinia señaló hacia el otro extremo del corredor. Si regresa al salón principal y toma la puerta de cristal al lado del piano, encontrará la terraza que conduce directamente a los jardines de rosas. Muy amable. El hombre la observó con una intensidad que la hizo sentir incómoda y extrañamente, vista de verdad por primera vez en años. ¿Y usted? ¿También busca escapar de la multitud? Lavinia dudó. No sabía quién era este hombre, aunque su porte y vestimenta sugerían nobleza. ¿Debería mentir? ¿Inventar alguna excusa elegante? Me enviaron a supervisar las cocinas, respondió finalmente con honestidad, sorprendiéndose a sí misma. Los canapés, aparentemente, desaparecen demasiado rápido. Algo brilló en los ojos del hombre. ¿Diversión? ¿Comprensión? ¿Qué tarea tan doméstica para la anfitriona de la velada? Yo no soy la anfitriona, corrigió Lavinia rápidamente. Esa sería mi madrastra, Lady Eleanor Coldmere. Yo solo estoy aquí, ya veo. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Y tiene nombre la joven que solo está aquí. Lavinia Coldmere, respondió, y luego agregó con una pizca de la dignidad que su madre le había enseñado. Hija de Lord Thomas Coldmere y Lady Catherine Ashford, Cedric Dartmoor, se presentó él, y Lavinia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El duque estaba hablando con el mismísimo duque de Dartmoor en un pasillo oscuro, vestida con un vestido de hace años, mientras se suponía que debía estar supervisando la cocina como una simple sirvienta. Excelencia, tartamudeó, haciendo una reverencia mucho más profunda. Yo no sabía claramente. Una sonrisa genuina curvó los labios del duque, lo cual hace esta conversación infinitamente más interesante que las que he tenido en el salón. Todos allí saben exactamente quién soy y ajustan cada palabra en consecuencia. Debo regresar a mis deberes. Lavinia dio un paso atrás, sintiendo que había cometido algún error terrible. Disculpe mi intromisión, Excelencia. No ha sido ninguna intromisión, señorita Coldmere, respondió Cedric, y había algo en su tono que la hizo detenerse. De hecho, ha sido el encuentro más refrescante de la noche. Tal vez podríamos continuar esta conversación más tarde, quizás en ese jardín que tan amablemente me indicó. Lavinia lo miró insegura. ¿Era esto real? ¿El duque de Dartmoor realmente estaba sugiriendo que quería hablar con ella? Pero antes de que pudiera responder, escuchó los pasos apresurados de Beatriz acercándose por el corredor. «Excelencia», la voz de Beatriz resonó con deleite calculado. «Lo hemos estado buscando por todas partes. Madre está desolada de que haya desaparecido. Por favor, permítame escoltarlo de regreso al salón. Hay tantas personas importantes que desean conocerlo». Beatrice ni siquiera miró a Lavinia
como si fuera parte del mobiliario. Extendió su brazo hacia el duque con una sonrisa radiante, su vestido rosa pálido haciendo que pareciera una rosa en plena floración. Cedric observó a Beatrice por un momento, luego volvió su mirada hacia Lavinia. Había una pregunta en sus ojos, algo que ella no podía descifrar. «Por supuesto», respondió finalmente, pero no tomó el brazo de Beatrice. «Señorita Coldmere, espero que nuestros caminos se crucen nuevamente esta noche». «Como desee, Excelencia». Lavinia hizo otra reverencia y observó cómo Beatrice prácticamente arrastraba al duque de regreso hacia el salón, parloteando sin parar sobre las maravillas del baile y las distinguidas familias presentes. Cuando estuvieron fuera de vista, Lavinia se apoyó contra la pared fría del pasillo y cerró los ojos. Su corazón latía aceleradamente. Había algo en la forma en que el duque la había mirado, como si realmente la viera, no con lástima, no con desprecio, sino con curiosidad genuina. Pero se obligó a apartar esos pensamientos. Los hombres como el duque de Darkmoor no se interesaban en muchachas como ella, sin importar su apellido o su herencia. Y Eleanor sin duda ya tenía planes para capturar su atención para Beatriz o Cordelia. Lavinia enderezó sus hombros y continuó su camino hacia las cocinas. Tenía canapés que supervisar después de todo, y cuando este baile terminara, volvería a su pequeña habitación en el ala este, la más fría y alejada de la casa, y la vida continuaría exactamente como había sido durante los últimos 3 años. O eso pensaba. Porque en el salón principal el duque Cedric Darkmoor acababa de hacer algo que nadie esperaba. Mientras Eleanor Coldmere se acercaba a él con su sonrisa más encantadora y Beatrice se aferraba posesivamente a su brazo, él preguntó con voz clara que varios invitados pudieron escuchar. «Dígame, Lady Coldmere, ¿por qué su hijastra está supervisando las cocinas en lugar de disfrutar del baile junto a ustedes?» El silencio que siguió fue absoluto. Eleanor parpadeó, su sonrisa vacilando apenas un segundo antes de recuperar la compostura. «Oh, Excelencia, qué considerado de su parte preocuparse por nuestra querida Lavinia». Su risa era como campanillas. «La muchacha prefiere mantenerse ocupada. Nunca le han gustado mucho las multitudes, ¿no sabe? Desde que perdió a su padre, se ha vuelto algo retraída. Hacemos lo posible por integrarla, pero ella insiste en mantenerse alejada». Las damas cercanas asintieron comprensivamente. El duque, sin embargo, no parecía convencido. Sus ojos grises estudiaron a Eleanor con una intensidad que hizo que la mujer sintiera por primera vez en años un destello de inquietud. «Qué peculiar», murmuró Cedric. «A mí me pareció bastante sociable cuando hablamos hace un momento». Y con esas palabras, la noche perfectamente orquestada de Eleanor Coldmere comenzó a desarrollar grietas invisibles, pequeñas, casi imperceptibles, pero definitivamente ahí. El juego acababa de cambiar, aunque nadie lo sabía todavía. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y brillante sobre Coldmere Manor. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas empañadas de la pequeña habitación de Lavinia en el ala este de la casa. Se despertó con el sonido de los pájaros cantando en los árboles cercanos y por un breve momento olvidó las tensiones de la noche anterior. Pero la realidad regresó rápidamente cuando escuchó los pasos apresurados en el pasillo y la voz aguda de Cordelia, la hija menor de Eleanor. «Madre, el duque envió una nota esta mañana». Lavinia se incorporó lentamente en su cama estrecha. La habitación que ocupaba había sido originalmente un cuarto de costura, pequeño y alejado de las habitaciones principales. Después de la muerte de su padre, Eleanor había insistido en que las habitaciones más grandes y cálidas eran necesarias para Beatriz y Cordelia, quienes supuestamente necesitaban espacio para sus vestidores y preparativos sociales. Lavinia había sido relegada aquí, con apenas espacio para una cama, un pequeño armario y una silla junto a la ventana. Se levantó y se acercó al lavabo de porcelana agrietada que había en la esquina. El agua fría le hizo estremecer mientras se lavaba la cara. Su reflejo en el pequeño espejo le devolvió la mirada. Ojeras leves bajo sus ojos color avellana, producto de años de noches inquietas, pero aún conservaba la belleza que había heredado de su madre. Ese parecido era algo que Eleanor parecía detestar, aunque nunca lo dijera explícitamente. Se vistió con uno de sus vestidos sencillos de día, un algodón azul pálido que había sido remendado varias veces en las costuras. La mayoría de sus vestidos elegantes, los que su madre había encargado para ella antes de morir,
Habían sido guardados en baúles en el ático. Eleanor argumentaba que era un desperdicio que se arruinaran con el uso diario y que debían preservarse para ocasiones especiales. Ocasiones que, curiosamente, nunca parecían llegar. Cuando bajó las escaleras hacia el comedor del desayuno, encontró a Eleanor, Beatriz y Cordelia ya sentadas a la mesa. El contraste era evidente. Ellas llevaban vestidos de mañana de seda y encaje, con el cabello perfectamente peinado y adornado con cintas. La mesa estaba dispuesta con la mejor porcelana, huevos, jamón, pan recién horneado, mermeladas importadas y té de las colonias. «Buenos días», saludó Lavinia en voz baja, tomando asiento en el extremo de la mesa donde siempre le correspondía. Eleanor apenas levantó la vista de la carta que tenía en las manos. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de emoción y cálculo. «El duque de Dartmoor ha solicitado permiso para visitarnos esta tarde», anunció, su voz temblando ligeramente de emoción contenida. Específicamente mencionó que desea conocer mejor a nuestra familia. Beatriz soltó un gritito de alegría y aplaudió. «Lo sabía. La forma en que me miraba anoche, madre, estoy segura de que viene a cortejarme. ¿Viste cómo se detenía a escuchar cada palabra que yo decía? No seas presumida, Beatriz», intervino Cordelia, con 18 años, apenas 4 menos que su hermana. «El duque me pidió bailar 2 veces. 2. A ti solo te concedió un baile. Solo porque te metiste mientras yo hablaba con él sobre la última exposición de arte en Londres», replicó Beatriz, sus mejillas sonrojándose. «Niñas, niñas». Eleanor levantó una mano, su sonrisa era indulgente, pero sus ojos permanecían fríos y calculadores. «No importa cuál de ustedes haya captado su atención inicialmente. Lo importante es que el duque de Dartmoor, uno de los partidos más codiciados de Inglaterra, ha mostrado interés en nuestra familia. Debemos asegurarnos de que esta visita sea perfecta». Lavinia mordió un trozo de pan seco, el único alimento que generalmente le servían en el desayuno, mientras observaba a su madrastra y hermanastras planear la tarde. Era como ser un fantasma en su propia casa, presente pero invisible, relevante solo cuando necesitaban a alguien a quien dar órdenes. «Lavinia», la voz de Eleanor cortó sus pensamientos como un cuchillo. «Necesitarás quedarte en tu habitación durante la visita del duque». El pan se atascó en su garganta. Lavinia tosió ligeramente antes de poder hablar. «¿Perdón?» «Es por tu propio bien, querida». Eleanor sonrió, pero no alcanzó sus ojos. «Después de cómo te comportaste anoche, desapareciendo hacia las cocinas, evitando a los invitados, sería vergonzoso que el duque te viera así nuevamente. Además, claramente no te sientes cómoda en situaciones sociales. ¿Por qué obligarte a sufrir o tratar de incómoda?» «Yo no desaparecí», protestó Lavinia, sintiendo la familiar oleada de frustración. «Tú me enviaste a las cocinas». La sonrisa de Eleanor se endureció casi imperceptiblemente. «Lavinia, no comiences con tus historias otra vez. Sabes perfectamente bien que sugerí que podrías ayudar si lo deseabas, pero fue tu elección esconderte allí toda la noche. Varios invitados preguntaron por ti, y tuve que inventar excusas por tu ausencia. Eso no es suficiente». La voz de Eleanor se volvió cortante. «No arruinarás esta oportunidad para tus hermanas con tus berrinches infantiles. Te quedarás en tu habitación esta tarde. Martha te llevará una bandeja de comida». Lavinia apretó los puños bajo la mesa. Martha era una de las sirvientas que Eleanor había traído consigo, completamente leal a su nueva señora. No había forma de apelar, no había forma de defenderse sin parecer exactamente como Eleanor la pintaba. Malcriada, mentirosa, problemática. «¿Entendido?», presionó Eleanor. «Sí, madrastra», susurró Lavinia, sintiendo la humillación arder en sus mejillas. Beatriz y Cordelia intercambiaron miradas satisfechas. Una rival menos por la atención del duque. El resto del desayuno transcurrió en silencio para Lavinia, mientras las otras 3 mujeres planeaban cada detalle de la tarde. ¿Qué vestidos usarían? ¿Cómo arreglarían el salón? ¿Qué temas de conversación resultarían más encantadores? Era como ser invisible, como si ya no existiera en su propia casa. Después del desayuno, Lavinia se retiró al jardín trasero, el único lugar donde aún encontraba algo de paz. Los jardines de Colmere Manor habían sido el orgullo de su madre, y Lavinia los había mantenido lo mejor que podía a lo largo de los años. Las rosas que su madre había plantado seguían floreciendo,
aunque ahora crecían un poco salvajes sin el cuidado apropiado de un jardinero profesional. Eleanor había despedido al jardinero principal el año anterior, argumentando gastos excesivos. Se arrodilló junto a un rosal particularmente hermoso, sus flores de un rosa pálido que su madre había llamado suspiro de amanecer. Mientras retiraba las hojas secas y cuidaba las ramas, permitió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeran. «¿Por qué me dejaste, mamá?», susurró a las flores. «¿Por qué papá no vio lo que realmente era Eleanor antes de casarse con ella?». Pero las rosas no tenían respuestas. Solo seguían meciéndose suavemente con la brisa matutina. «Discúlpeme, señorita». Lavinia se sobresaltó y se giró rápidamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Un hombre mayor, vestido con la librea de un sirviente de alto rango, estaba de pie a pocos pasos de distancia. Su expresión era amable, pero formal. «Soy Harrison, mayordomo del duque de Darkmoor», se presentó con una ligera reverencia. «Mi señor me envió con un mensaje para usted, señorita Coldmere». El corazón de Lavinia se aceleró. «¿Para mí?». «Así es». Harrison extendió un sobre de papel fino y cremoso, sellado con el escudo de armas de los Darkmoor. El duque fue muy específico. «Este mensaje es solo para usted», y pidió que se entregara discretamente. Con manos temblorosas, Lavinia tomó el sobre. El papel era de una calidad exquisita, mucho mejor que cualquier correspondencia que hubiera recibido en años. Rompió el sello cuidadosamente y desplegó la carta. La caligrafía era elegante y firme. «Estimada señorita Coldmere, nuestra breve conversación de anoche dejó en mí una impresión que no puedo ignorar. He solicitado permiso para visitar Coldmere Manor esta tarde, y aunque entiendo que las convenciones sociales dictarían que mi visita es para conocer a toda la familia, debo ser honesto en mis intenciones. Es con usted con quien deseo conversar. He organizado que esta carta llegue directamente a sus manos, porque tengo la sospecha de que su madrastra podría intentar limitar nuestra interacción. Si estoy en lo correcto y se le ha pedido que se mantenga alejada durante mi visita, le pido que ignore tales instrucciones. Su presencia no es solo bienvenida, es requerida. Con el más profundo respeto, Cedric Darkmoor, duque de Darkmoor». Lavinia leyó la carta 3 veces, sin poder creer lo que sus ojos veían. El duque de Darkmoor quería hablar con ella, específicamente con ella, y de alguna manera había intuido que Eleanor intentaría mantenerla alejada. «El duque llegará a las 3 en punto de la tarde, señorita», informó Harrison. «Me pidió que le asegurara que su presencia en el salón no solo es apropiada, sino esperada». «Pero Lady Coldmere, ella me ordenó quedarme en mi habitación». Lavinia se sentía dividida entre la esperanza y el miedo. Harrison la miró con una expresión que combinaba simpatía y determinación. «Con todo respeto, señorita, el duque de Darkmoor supera en rango a Lady Coldmere. Si él solicita su presencia, ninguna otra autoridad en esta casa puede negarla. Y puedo asegurarle que mi señor dejará muy clara su posición al respecto». Una chispa de algo que Lavinia casi había olvidado comenzó a arder en su pecho. Esperanza. Por primera vez en 3 años, alguien con poder suficiente para desafiar a Eleanor estaba de su lado. «Entiendo», respondió, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en el bolsillo de su vestido. «Gracias, Harrison». El mayordomo asintió con aprobación. «Una cosa más, señorita Coldmere. El duque es un hombre excepcionalmente perceptivo. Ve más de lo que la mayoría cree y no tolera la deshonestidad. Sea usted misma esta tarde y permita que él vea la verdad. Eso es todo lo que le pido». Con eso Harrison se retiró, dejando a Lavinia sola en el jardín con sus pensamientos en tumulto. Las horas siguientes pasaron con una lentitud tortuosa. Lavinia regresó a su habitación y eligió el mejor de sus vestidos sencillos, uno de algodón color marfil con pequeñas flores bordadas en el cuello, uno de los pocos que había logrado esconder de las reorganizaciones de Eleanor. Se peinó el cabello en un moño sencillo, permitiendo que algunos mechones enmarcaran su rostro. No tenía joyas. Eleanor se había encargado de las joyas de su madre para mantenerlas seguras, pero la sencillez de su apariencia tenía su propia elegancia. Su madre siempre le había dicho que la verdadera belleza no necesitaba adornos excesivos. A las 3:10, Lavinia escuchó el sonido de un carruaje acercándose por el camino de entrada. Se asomó por la ventana de su pequeña habitación y vio un magnífico carruaje negro
con el escudo de armas de los Darkmoor pintado en oro en las puertas. 4 caballos negros perfectamente coordinados tiraban del vehículo, y varios sirvientes con libreas impecables acompañaban al duque. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en la casa podrían escucharlo, Lavinia bajó las escaleras desde el ala este. Podía escuchar las voces emocionadas de Eleanor, Beatrice y Cordelia en el salón principal, preparándose para recibir al duque. «¿Cómo me veo, madre?», preguntaba Beatrice. «¿Crees que el azul es demasiado atrevido?» «Estás perfecta, querida. Ambas están perfectas», respondía Eleanor. «Recuerden, sean encantadoras pero no demasiado ansiosas. Los hombres como el duque prefieren la persecución». El sonido de la campana de la puerta principal resonó a través de la casa. Eleanor tomó una respiración profunda, alisó su vestido de seda color lavanda y asintió hacia sus hijas. «Posiciones, niñas. Esta es nuestra oportunidad». Fue entonces cuando Lavinia apareció en la entrada del salón. El efecto fue inmediato. Eleanor se congeló a medio paso, su rostro pasando por una secuencia rápida de expresiones: sorpresa, ira, y luego una máscara cuidadosamente compuesta de confusión maternal. «Lavinia». Su voz era peligrosamente suave. «¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que permanecieras en tu habitación». «El duque de Darkmoor solicitó mi presencia», respondió Lavinia, y por primera vez en 3 años mantuvo la mirada firme contra su madrastra. «Recibí un mensaje directo de él esta mañana». La máscara de Eleanor vaciló. Beatrice y Cordelia intercambiaron miradas de confusión y molestia. «Eso es ridículo», siseó Cordelia. «¿Por qué el duque te enviaría un mensaje a ti?» Antes de que Lavinia pudiera responder, la puerta principal se abrió, y el mayordomo de la casa, el señor Wickham, uno de los pocos sirvientes originales que quedaban, anunció con voz formal: «Su Excelencia, el duque de Darkmoor». Cedric entró al vestíbulo con la confianza natural de alguien acostumbrado a comandar cualquier habitación en la que entraba. Vestía un traje de día impecable en tonos grises oscuros que hacían que sus ojos parecieran plata líquida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y su porte irradiaba autoridad y refinamiento. Eleanor se adelantó inmediatamente con su sonrisa más encantadora. «Excelencia, qué honor para nuestra humilde casa. Por favor, permítame». Pero Cedric pasó junto a ella sin apenas un asentimiento, sus ojos buscando y encontrando a Lavinia de pie cerca de la escalera. Una sonrisa genuina, la primera que Eleanor había visto en su rostro, iluminó sus rasgos. «Señorita Coldmere». Se acercó directamente a ella e hizo una reverencia formal que era mucho más profunda de lo que la situación requería. «Qué placer verla nuevamente. Confío en que recibió mi mensaje». «Sí, Excelencia». Lavinia hizo una reverencia, sintiendo las miradas furiosas de Eleanor clavadas en su espalda. «Fue muy amable de su parte». «Para nada». Cedric se enderezó y le ofreció su brazo. «¿Me haría el honor de acompañarme al salón? Hay varios asuntos que me gustaría discutir con usted y su familia». La palabra «usted» había sido claramente dirigida a Lavinia primero, y «familia» agregada casi como una reflexión tardía. No era un detalle que Eleanor pasara por alto. Lavinia colocó su mano temblorosa en el brazo del duque, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la tela fina de su abrigo. Él la guió hacia el salón principal, donde los mejores muebles habían sido dispuestos para impresionar. Eleanor, Beatrice y Cordelia los siguieron con expresiones que iban desde la confusión hasta la indignación apenas contenida. Una vez todos estuvieron sentados, con el té servido y las formalidades sociales observadas, Cedric se reclinó ligeramente en su silla y estudió a las 4 mujeres ante él con una expresión inescrutable. «Lady Coldmere», comenzó, su voz era cortés pero había un filo de acero debajo. «Anoche me mencionó que su hijastra prefiere evitar las reuniones sociales y que tiende a aislarse. Sin embargo, cuando tuve el placer de conversar con la señorita Lavinia, la encontré articulada, cortés y perfectamente cómoda en la conversación». Eleanor rió suavemente, un sonido que había perfeccionado para transmitir paciencia maternal. «Oh, Excelencia, Lavinia puede ser encantadora cuando quiere serlo. El problema es su inconsistencia. Un momento está perfectamente bien, al siguiente desaparece durante horas o tiene estos arranques emocionales. Es muy preocupante». «Ya veo». Los ojos de Cedric se dirigieron hacia Lavinia. «¿Y usted, señorita Coldmere, se considera inconsistente o emocionalmente inestable?» Todas las miradas se volvieron hacia Lavinia. Este era el momento. Podía seguir el juego.
asentir humildemente y reforzar la narrativa de Eleanor, manteniendo la paz pero perdiéndose a sí misma. O podía decir la verdad y arriesgarse a las consecuencias. La carta en su bolsillo parecía quemar su piel. «Permita que él vea la verdad», había dicho Harrison. Lavinia levantó la mirada y encontró los ojos grises de Cedric fijos en ella, con una intensidad que parecía prometerle que, sin importar lo que dijera, él realmente escucharía. «No, Excelencia», respondió con voz clara aunque temblaba ligeramente. «No me considero ninguna de esas cosas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eleanor se puso rígida, Beatrice ahogó un grito y Cordelia miró a su madre con pánico. Pero Cedric simplemente asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que había esperado. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Y en ese momento, las grietas en la perfecta fachada de Eleanor Coldmere comenzaron a ensancharse, dejando pasar la luz de la verdad por primera vez en 3 largos años. El silencio en el salón era tan denso que Lavinia podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Eleanor recuperó la compostura con la rapidez de alguien acostumbrada a controlar cada situación. «Excelencia, debe perdonar a Lavinia». Su risa era ligera, pero sus ojos brillaban con advertencia. A veces la muchacha tiene una percepción distorsionada de las cosas. Es parte de su condición. ¿Condición? Cedric arqueó una ceja. Su tono permanecía cortés, pero había un filo debajo. «No recuerdo que mencionara ninguna condición anoche». «Bueno, no es algo de lo que nos guste hablar en sociedad». Eleanor se inclinó hacia adelante con expresión de preocupación maternal perfectamente ensayada. Pero desde la muerte de su querido padre, Lavinia ha experimentado episodios de confusión. Inventa historias, hace acusaciones infundadas. Nuestro médico familiar dice que es el duelo manifestándose de formas poco saludables. Lavinia sintió la familiar oleada de impotencia. Eleanor había tejido su red de mentiras tan cuidadosamente, había preparado cada detalle durante tanto tiempo. ¿Cómo podría ella, sin pruebas, sin aliados, contradecir años de narrativa establecida? «Qué conveniente», murmuró Cedric, y algo en su tono hizo que Eleanor parpadeara. «Dígame, Lady Coldmere, ¿cuándo fue la última vez que consultó a este médico familiar sobre la condición de su hijastra?» Eleanor vaciló apenas un segundo. «Hace aproximadamente un mes, creo. El doctor Pemberton es muy diligente con sus visitas». «El doctor Pemberton», repitió Cedric lentamente. «¿El mismo doctor Pemberton que falleció hace 3 meses en Londres?» El color drenó del rostro de Eleanor. Beatrice y Cordelia intercambiaron miradas nerviosas. Lavinia levantó la vista bruscamente, su corazón acelerándose. ¿Cómo sabía el duque eso? «Debe ser otro doctor entonces», tartamudeó Eleanor. «Hay tantos doctores, Excelencia. A veces confundo los nombres». «Por supuesto». La sonrisa de Cedric no alcanzó sus ojos. «Un error comprensible. Aunque me resulta curioso que confunda el nombre del médico que supuestamente trata a su hijastra por una condición tan seria». Eleanor abrió la boca, cerró, y luego intentó cambiar de tema. «Excelencia, seguramente no vino aquí para discutir asuntos médicos aburridos. Beatrice estaba diciendo esta mañana que le encantaría mostrarle nuestra biblioteca. Tenemos algunos volúmenes bastante raros que... En realidad, Lady Coldmere, vine específicamente a verificar ciertas inconsistencias que noté anoche». Cedric se reclinó en su silla, su postura relajada, pero sus ojos afilados. «Verá, tengo la costumbre de observar, y anoche observé varias cosas interesantes». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Cordelia con voz aguda. «Por ejemplo», Cedric comenzó a enumerar con sus dedos. «Noté que la señorita Lavinia llevaba un vestido de diseño exquisito, pero claramente de hace varios años, mientras que ustedes, señoritas Beatrice y Cordelia, llevaban vestidos de la última moda parisina. Noté que cuando mencioné el nombre de la señorita Lavinia, varios invitados mayores se iluminaron con afecto, recordando a su difunta madre con cariño, mientras que otros más jóvenes parecían sorprendidos de saber que existía una hija de la casa». Eleanor se movió incómoda en su asiento. «Los vestidos de Lavinia están guardados para preservarlos. Es una medida práctica, nada más. Y en cuanto a los invitados, bueno, Lavinia elige no socializar mucho». «¿Elige?» La voz de Cedric era suave pero implacable. «O más bien, se le impide. Esto es ridículo», estalló Beatrice. «¿Qué está insinuando, Excelencia?» «No insinúo nada, señorita Beatrice. Estoy observando». Cedric se giró hacia Lavinia.
Señorita Colmir, ¿tiene usted acceso a las joyas de su madre? ¿A las propiedades que legalmente le pertenecen? La pregunta cayó como una bomba en el salón. Eleanor se puso de pie abruptamente. Excelencia, esto es completamente inapropiado. ¿Cómo se atreve a venir a mi casa y hacer tales acusaciones? Su casa. Cedric también se puso de pie, su altura imponente dominando la habitación. Según los registros públicos que revisé esta mañana, Colmir Manor pertenece a Lavinia Colmir, heredera única de Lord Thomas Colmir. Usted, Lady Eleanor, tiene derecho a residir aquí y administrar la propiedad hasta que la señorita Colmir cumpla 25 años o se case, lo que ocurra primero. Pero esta no es su casa, es la casa de ella. Lavinia se quedó sin aliento. Nadie, absolutamente nadie, había desafiado a Eleanor de esta manera en 3 años. La mujer que había controlado cada aspecto de su vida de repente parecía más pequeña, su máscara de bondad resquebrajándose visiblemente. Yo administro esta propiedad con amor y dedicación. Eleanor intentó recuperar el control. Todo lo que hago es por el bien de Lavinia. ¿De verdad? Cedric sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo interior. Entonces, ¿puede explicarme por qué la señorita Lavinia ocupa la habitación más pequeña y fría de la casa? ¿Por qué no tiene doncella personal, mientras que sus hijas tienen 2 cada una? ¿Por qué el jardinero principal, empleado por la familia Colmir durante 20 años, fue despedido y reemplazado por su propio personal? Cada pregunta era como un golpe. Eleanor buscaba respuestas, pero por primera vez en años no tenía ninguna táctica preparada. Usted investiga demasiado para una simple visita social, Excelencia. Su voz temblaba con ira apenas contenida. Cuando considero un compromiso serio, investigó exhaustivamente, respondió Cedric, y sus palabras siguientes sacudieron la habitación. Y estoy considerando seriamente cortejar a la señorita Lavinia Colmir. El grito ahogado colectivo fue audible. Beatriz se puso pálida. Cordelia pareció a punto de desmayarse, y Eleanor se tambaleó ligeramente. Pero fue Lavinia quien más se sorprendió, sus ojos abiertos de par en par mirando al duque con incredulidad. ¿Qué? Susurró. Cedric se volvió hacia ella, su expresión suavizándose considerablemente. Señorita Colmir, anoche tuve una conversación con usted que fue más genuina que cualquier intercambio que he tenido en años. No estaba actuando, no estaba intentando impresionarme. Simplemente era usted misma. Eso es extraordinariamente raro en mi mundo. Y cuando comencé a investigar más sobre su situación, lo que descubrí me perturbó profundamente. Pero nosotros apenas nos conocemos. Lavinia luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Es cierto. Por eso dije cortejo, no matrimonio inmediato. Cedric sonrió ligeramente. Me gustaría conocerla mejor, señorita Colmir, pero no puedo hacer eso en buena conciencia, mientras sospecho que está siendo maltratada en su propia casa. ¿Maltratada? Eleanor encontró su voz nuevamente. Esto es un ultraje. He cuidado de esa muchacha como si fuera mi propia hija. Le he dado techo, comida, educación, cosas que legalmente le corresponden por derecho propio. Interrumpió Cedric fríamente. No son regalos de su generosidad, Lady Colmir. Son derechos de propiedad que usted está obligada a administrar apropiadamente. El silencio que siguió era eléctrico. Eleanor temblaba de rabia, sus manos apretadas en puños a los costados. Por primera vez, Lavinia vio miedo real en los ojos de su madrastra. Miedo de ser expuesta, de perder el control que había ejercido tan cuidadosamente durante años. Creo que esta visita ha terminado, dijo Eleanor con voz helada. Le agradeceré que se retire de nuestra propiedad, Excelencia. De la propiedad de la señorita Colmir, querrá decir, corrigió Cedric, pero luego asintió. Sin embargo, tiene razón. Creo que he dicho todo lo que necesitaba decir por hoy. Se volvió hacia Lavinia y tomó su mano, presionándola suavemente. Señorita Colmir, estaré en mi residencia de Norfolk durante las próximas 2 semanas. Mi puerta está abierta para usted en cualquier momento, día o noche. Si alguna vez necesita refugio, o simplemente alguien que escuche su versión de la historia sin prejuicios, por favor no dude en acudir a mí. Gracias, Excelencia. Lavinia apenas podía hablar. Las emociones amenazaban con abrumarla. Cedric asintió hacia Eleanor con frialdad formal. Lady Colmir, señoritas. Y con eso salió del salón, dejando atrás un silencio cargado de tensión. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó como un disparo.
Durante 5 segundos completos, nadie se movió. Luego Eleanor se giró lentamente hacia Lavinia y por primera vez en 3 años no había rastro de la máscara maternal en su rostro. Solo había ira pura y fría. ¿Qué le dijiste? Su voz era apenas un susurro venenoso. Nada, respondió Lavinia honestamente. Solo hablamos brevemente anoche. Mentirosa, siseó Beatrice. Debe haberle contado mentiras sobre nosotros. ¿Cómo más explicarías su comportamiento? Tal vez Lavinia se puso de pie, encontrando una fuerza en su interior que no sabía que poseía. Tal vez el duque simplemente es lo suficientemente inteligente para ver la verdad sin que nadie se la diga. La bofetada llegó rápida e inesperada. La mano de Eleanor conectó con la mejilla de Lavinia con un sonido agudo que resonó en el salón. El dolor ardió, pero era la traición física, la caída final de todas las pretensiones, lo que realmente dolió. «Te arrepentirás de esto», prometió Eleanor, su rostro retorcido con furia. «Vete a tu habitación. Ahora. Y no saldrás hasta que yo lo diga». Lavinia llevó su mano a su mejilla ardiente, mirando a su madrastra con nueva claridad. Asintió lentamente y subió las escaleras, sabiendo que todo había cambiado. La guerra silenciosa que había estado librando durante 3 años, finalmente había salido a la superficie. Y por primera vez, Lavinia no estaba sola en la batalla. Lavinia pasó 2 días encerrada en su pequeña habitación. Eleanor había ordenado que se le llevara solo pan y agua, y había colocado a Marta para vigilar la puerta. Era un castigo diseñado para quebrarla, para recordarle su lugar. Pero algo había cambiado en Lavinia. Las palabras del duque habían encendido una chispa que Eleanor no podía apagar. La mañana del tercer día, Lavinia escuchó un alboroto inusual en la planta baja. Voces elevadas, pasos apresurados, el sonido de múltiples carruajes llegando al camino de entrada. Se acercó a su pequeña ventana y su corazón se aceleró. Había 3 carruajes frente a Colmir Manor. El del duque de Darkmoor, uno que pertenecía al magistrado del condado según el escudo de armas, y otro que no reconoció. La puerta de su habitación se abrió bruscamente. No era Martha quien entró, sino Harrison, el mayordomo del duque. «Señorita Colmir, el duque solicita su presencia inmediata en el salón principal». Su tono era formal, pero sus ojos brillaban con algo que parecía satisfacción. «Y puedo asegurarle que Lady Colmir no está en posición de negarse esta vez». Lavinia bajó las escaleras con las piernas temblorosas. Cuando entró al salón, la escena que encontró la dejó sin aliento. Cedric estaba de pie junto a la chimenea, su presencia dominando la habitación. A su lado estaba el magistrado Whitmore, un hombre mayor con reputación de justicia imparcial. Sentados en varios sillones había al menos 5 sirvientes que Lavinia reconoció vagamente, algunos que habían trabajado para su padre y que Eleanor había despedido en los últimos 3 años. Eleanor estaba de pie en el centro del salón, su rostro pálido, pero su barbilla alzada desafiante. Beatrice y Cordelia estaban acurrucadas juntas en un sofá, luciendo asustadas y confundidas. «Señorita Colmir». Cedric se acercó inmediatamente cuando la vio entrar. «Gracias por acompañarnos. Lamento profundamente que haya tenido que esperar estos días, pero necesitaba tiempo para reunir evidencia apropiada». «¿Evidencia?». Lavinia miró alrededor confundida. «¿Evidencia de qué?». «De todo», respondió Cedric y se volvió hacia Eleanor. «Lady Colmir, después de mi visita hace 3 días, tomé la libertad de contratar investigadores privados. Lo que descubrieron fue esclarecedor». El magistrado Whitmore se aclaró la garganta y abrió un grueso legajo de documentos. «Lady Colmir, se le acusa formalmente de malversación de fondos, abuso de autoridad como tutora y maltrato hacia su pupila, la señorita Lavinia Colmir». Su voz era grave y oficial. «¿Cómo se declara?». «Esto es absurdo». Eleanor intentó mantener su compostura. «No he hecho nada más que cuidar de esta propiedad y de Lavinia como mi difunto esposo hubiera querido». «¿De verdad?». Cedric levantó un documento. «Entonces quizás pueda explicar por qué vendió 3 de los caballos de cría más valiosos de la propiedad Colmir y depositó el dinero en su cuenta personal. O por qué despidió al señor Jameson aquí presente, quien había servido como administrador de la finca durante 25 años, y lo reemplazó con su propio primo, quien tiene un historial de deudas de juego». Un hombre mayor, el señor Jameson, asintió desde su asiento. «Es verdad, señorita Lavinia. Me despidieron sin aviso hace 2 años. Su padre me había prometido una pensión,
Pero Lady Colmir dijo que no había dinero para eso. Ahora sé que era mentira. Y está la señora Beatty. Cedric señaló a una mujer robusta con aspecto maternal. Ella fue el ama de llaves de su madre durante 15 años. Señora Beatty, ¿puede contarnos por qué fue despedida? La señora Beatty se secó las lágrimas de los ojos. Lady Colmir dijo que yo llenaba la cabeza de la señorita Lavinia con historias sobre su madre, que no la dejaba seguir adelante. Pero la verdad es que me despidió porque protesté cuando comenzó a quitarle las pertenencias de la señorita Lavinia. Las joyas, los vestidos, los libros, todo fue guardado bajo llave o vendido. Mentiras. Eleanor escupió. Todo eso es para guardar sus cosas, para protegerlas. ¿Protegerlas? Cedric sacó otro documento. Tengo aquí recibos de una casa de empeño en Londres, varios artículos que coinciden con las descripciones del inventario de la herencia de Lady Catherine fueron vendidos allí en los últimos 2 años. El collar de perlas que usó en su presentación en sociedad, los aretes de diamantes que fueron un regalo de su abuela, un broche de zafiros que había estado en la familia Ashford durante 4 generaciones. Lavinia sintió que las piernas le fallaban. Cedric la sostuvo suavemente y la guió hacia una silla. Las joyas de su madre, los últimos vestigios físicos de la mujer que la había amado. Eleanor las había vendido como si fueran baratijas sin valor. Había más, continuó el magistrado Whitmore, revisando los documentos. Contratos de arrendamiento de tierras Colmir, modificados para beneficiar a asociados de Lady Colmir. Facturas falsificadas por servicios nunca prestados, y testimonios de múltiples sirvientes sobre el trato dado a la señorita Colmir en esta casa. Una joven criada que Lavinia reconoció como Sarah, quien había sido contratada por Eleanor, se puso de pie tímidamente. Yo vi cuando Lady Colmir le dio a la señorita Lavinia solo pan y agua durante días. Vi cuando la obligaron a limpiar las chimeneas como si fuera una sirvienta, y escuché cuando Lady Colmir le dijo a la señorita Beatrice que se asegurara de que ningún pretendiente decente se acercara a la señorita Lavinia, porque necesitaba mantenerla soltera hasta que cumpliera 25 años para conservar el control del dinero. ¡Tú! Eleanor se volvió hacia Sarah con furia. Te di trabajo cuando nadie más lo haría. Esto es traición. Es la verdad. Sarah bajó la mirada. Y no puedo seguir siendo parte de esto. Beatrice comenzó a llorar, enterrando su rostro en las manos. Cordelia miraba a su madre con expresión horrorizada, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que Eleanor había hecho. Lady Colmir, el magistrado Whitmore cerró el legajo. Hay evidencia más que suficiente para proceder con cargos formales. Sin embargo, el duque de Dartmoor ha solicitado clemencia en consideración a sus hijas, quienes no tuvieron participación directa en sus acciones. ¿Clemencia? Eleanor soltó una risa amarga. ¿Después de humillarme así? La clemencia consiste en esto. Cedric habló con voz fría. Devolverá cada centavo malversado. Todos los artículos vendidos serán recuperados o compensados a su valor completo. Abandonará Colmir Manor inmediatamente y renunciará a cualquier derecho sobre la propiedad o la herencia de la señorita Colmir. Y si alguna vez intenta contactar a la señorita Colmir o difamarla de cualquier manera, los cargos criminales procederán sin más consideración. ¿Y si me niego? Eleanor alzó la barbilla desafiante. Entonces pasará los próximos 10 a 15 años en prisión, respondió el magistrado sin emoción. La elección es suya, Lady Colmir. El silencio se extendió como una eternidad. Finalmente, los hombros de Eleanor se hundieron. La mujer que había proyectado tanta confianza y control durante años se desmoronó ante los ojos de todos. Acepto los términos, susurró. Sabia decisión, Cedric asintió. Tiene hasta el anochecer para abandonar la propiedad. Solo puede llevar sus pertenencias personales. Todo lo demás permanece aquí. Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Eleanor, Beatrice y Cordelia empacaron sus cosas bajo la vigilancia de Harrison y otros sirvientes del duque. Beatrice intentó acercarse a Lavinia una vez, con lágrimas en los ojos. Lo siento, susurró. No sabía que era tan malo. Mamá siempre dijo que solo estaba siendo firme contigo porque te amaba. Lavinia la miró sin odio, solo con tristeza. Viste lo que querías ver, Beatriz. Todas lo hicieron. Cuando el carruaje finalmente se alejó por el camino, llevándose a Eleanor y sus hijas, Lavinia sintió como si un peso de años se levantara de sus hombros. Estaba de pie en los escalones de entrada de Colmir Manor, su hogar, finalmente de verdad suyo nuevamente.
Cedric se acercó y se paró a su lado. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente, como si pudiera respirar por primera vez en 3 años. Lavinia se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedo agradecerle? Usted me devolvió mi vida. Usted se la devolvió a sí misma». Cedric sonrió. «Yo solo proporcioné las herramientas, su fuerza, su dignidad frente a años de abuso. Eso fue todo suyo». «¿Y ahora qué?». Lavinia miró hacia el manor, su futuro de repente abierto e incierto. «Ahora», Cedric le ofreció su brazo, «usted reconstruye su vida como desee. Y si me lo permite, me gustaría estar presente mientras lo hace. No como su salvador, sino como alguien que la admira profundamente y desea conocerla mejor». Lavinia tomó su brazo, sintiendo calidez y seguridad por primera vez en años. «Me gustaría eso mucho». Mientras caminaban juntos hacia los jardines de rosas que su madre había amado tanto, Lavinia supo que este era solo el comienzo. Tendría que reconstruir las relaciones con los inquilinos, restaurar la reputación de su familia y sanar las heridas que Eleanor había dejado. Pero ya no estaba sola. Tenía aliados, tenía su hogar y tenía su verdad finalmente reconocida. Y tal vez, solo tal vez, también tenía el comienzo de algo hermoso con el hombre que había visto más allá de las mentiras hasta la verdad que yacía debajo. El sol brillaba cálido sobre Coldmere Manor y por primera vez en 3 largos años, Lavinia Coldmere se permitió sonreír con esperanza genuina en su corazón.